bienvenidos a La Esperanza de las Mercedes, un espacio donde la voz, el respeto y la dignidad de niñas sobrevivientes son el centro de cada palabra, de cada historia, de cada silencio. Mi nombre es Berta Yuné y este podcast nace desde un lugar profundamente humano, el deseo de acompañar, visibilizar y transformar. Porque detrás de cada puerta de la Casa Hogar Las Mercedes hay una historia que merece ser escuchada, no desde el morbo, sino desde la compasión, la justicia y la esperanza. Aquí no hablaremos solo de dolor, sino también de resiliencia, no solo de lo que fue arrebatado, sino de todo lo que aún puede ser reconstruido con amor, paciencia y comunidad. La Esperanza de las Mercedes no es solo un nombre, es una promesa. Es el testimonio de que sí es posible sanar, de que sí existen espacios seguros donde el miedo empieza a dejar de ser el lenguaje dominante, de que sí hay adultos comprometidos a cuidar, proteger y acompañar, y sobre todo de que sí hay futuro, incluso cuando el pasado ha sido profundamente oscuro. En cada episodio conoceremos el trabajo diario de quienes forman parte de esta casa hogar: psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales, cuidadoras, voluntarias, y también, cuando aún así ellas lo decidan y lo deseen, escucharemos a las propias niñas que están escribiendo un nuevo capítulo en sus vidas. Este podcast es para quienes creen en la ternura como una forma de resistencia, para quienes saben que el dolor no define a una persona, y para quienes quieren formar parte del cambio desde la escucha, la empatía y el compromiso. Gracias por estar aquí, gracias por no mirar hacia el otro lado. Esto es La Esperanza de las Mercedes y comienza ahora. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por momentos difíciles, no importa la edad, el país, la historia personal o las circunstancias. Las dificultades, de una forma u otra, nos alcanzan a todos. Algunas son visibles, pérdidas, enfermedades, fracasos o rupturas. Otras son más silenciosas: el miedo, la soledad, la ansiedad, la incertidumbre. Hay quienes la llevan a flor de piel, y quienes aprenden a ocultarlas tan bien que incluso quienes están más cercanos llegan a notarlas. Pero están ahí. Quizás tú que estás escuchando esto has sentido alguna vez que el mundo se te viene encima, que todo lo que antes tenía sentido de pronto se volvió caótico, que las fuerzas no alcanzan, que los días se hacen eternos, que el dolor pesa más que las palabras. Quizás te has preguntado por qué la vida puede ser tan injusta, porque hay personas que sufren más que otras, porque hay niños y niñas que no llegan a conocer la ternura, el cuidado o la seguridad. Quizás has pensado que es más fácil mirar hacia el otro lado, porque duele ver, porque duele saber, porque duele imaginar. Pero no estás solo, no estás sola. Las dificultades forman parte de la vida, sí, pero también lo forman la capacidad inmensa que tenemos de sobreponernos, de resistir, de adaptarnos, de seguir caminando a pesar del miedo o del cansancio, de alzar la voz cuando antes solo había silencio. Y cuando hablamos de dificultades, no lo hacemos para romantizarlas ni para hacer de ellas una especie de medalla. Lo hacemos porque hablarlas, compartirlas, reconocerlas es el primer paso para transformarlas, para no cargar con ellas en la soledad, para abrir espacios donde la compasión no sea una excepción, sino una norma. Este episodio no es solo para quienes han sufrido, es también para quienes han acompañado, para quienes han sostenido, para quienes han decidido no rendirse, para quienes han hecho de su dolor una fuerza silenciosa que empuja, que levanta, que protege. Y también, especialmente, para quienes todavía no encuentran palabras para nombrar lo que sienten, para quienes no saben cómo pedir ayuda, pero la necesitan, para quienes aún están buscando un refugio, un abrazo, una respuesta. Aquí estamos, para hablar de esas dificultades sin juicio, para mirarlas de frente, para recordar que no hay oscuridad que dure para siempre, y que incluso en las noches más largas, la esperanza de alguna forma sigue viva. Bienvenido, bienvenida, empezamos.
Cuando una niña llega por primera vez a una casa hogar, lo primero que siente no es alivio, es miedo, inseguridad, a veces silencio absoluto, otras veces llanto. Es una sensación de estar siendo arrancada de lo poco que conocía, aunque ese poco haya estado lleno de dolor. Nadie se acostumbra a cambiarlo todo en un día para otro, menos aún cuando se viene de situaciones marcadas por la violencia, el abuso o la negligencia. Cuando la confianza ha sido rota tantas veces, cualquier nuevo espacio, por más seguro que sea, puede parecer una amenaza. La adaptación no es un proceso automático ni uniforme. Cada niña llega con una historia diferente, con heridas distintas, con maneras propias de protegerse. Algunas se muestran hostiles, otras retraídas. Hay niñas que no hablan por semanas, que duermen vestidas por miedo, que esconden comida en sus mochilas por si acaso. Otras se aferran a una cuidadora como si fuera la última tabla de salvación. El equipo de Casa Hogar Las Mercedes está preparado para eso, no para corregir o disciplinar, sino para acompañar, para sostener, para esperar sin presionar. Las primeras semanas son clave, es cuando se construye, o no, ese primer puente de confianza. A veces basta una palabra amable, un gesto cotidiano, un horario predecible, una rutina que devuelve estructura a un mundo que antes era puro caos. Adaptarse significa también aprender nuevas reglas. No se trata de imponer normas, sino de mostrar que hay otra forma de vivir. En Las Mercedes se enseña a compartir, a convivir sin violencia, a expresar emociones sin miedo a ser castigada por ello. Es común que haya conflictos entre las niñas, pues no todas saben cómo relacionarse sin pelear. Muchas vivieron en ambientes donde gritar era la única forma de hacerse escuchar, donde el afecto era confuso o inexistente. Por eso, la adaptación no es solo externa, también es interna. Implica empezar a sanar desde adentro, sentir que ya no se está en peligro, empezar a preguntarse, aunque sea en silencio, ¿será que aquí sí puedo estar bien? A lo largo de los meses se ven cambios, pequeños pero significativos. Una niña que al principio no hablaba, ahora se ríe en el comedor. Otra que no toleraba estar con otras, empieza a jugar en grupo. Alguien que se resistía al colegio, ahora pide ayuda con la tarea. La adaptación no borra el pasado, pero permite empezar a mirar el presente con otros ojos. Y eso también transforma al personal, porque cada niña recuerda que lo humano está en los detalles, en acompañar una crisis sin juzgar, en escuchar sin interrumpir, en estar presente incluso cuando no hay palabras. Adaptarse a una nueva vida en una casa hogar no es fácil, pero es posible, con tiempo, con respeto, con ternura y sobre todo con la certeza de que cada niña merece volver a sentirse en casa, aunque sea por primera vez. Ninguna niña llega a una casa hogar con la intención de quedarse para siempre, y aunque muchas veces esa casa se convierte en un verdadero hogar, el objetivo siempre es uno: acompañarlas hasta que puedan continuar su camino fuera. Pero, ¿qué significa salir? ¿Volver a su familia? ¿Vivir con una tía? ¿Con una abuela? ¿Iniciar una vida independiente al cumplir 18 años? ¿Y cómo saber si ya están listas? Las respuestas nunca son simples.
La reinserción familiar es uno de los temas más complejos, porque muchas veces la familia de origen ha sido precisamente el lugar de daño. Padres ausentes o agresores, madres que no pudieron proteger, entornos marcados por la negligencia o la violencia. Aún así, siempre se intenta evaluar si hay posibilidad de reparación, si algún familiar puede hacerse responsable, si hay cambios sostenidos, si existe un entorno seguro. Pero no basta con que alguien quiera. Tiene que poder. Tiene que comprometerse. Y eso requiere tiempo, terapia, trabajo en conjunto. En muchas ocasiones se decide que lo más seguro es que la niña no vuelva con su familia biológica. Es doloroso, pero también es proteger. Y en esos casos se buscan alternativas. Una familia ampliada, un hogar sustituto, una familia de acogida incluso. Pero no todo pasa por la familia. Reinserción también es social, es volver al mundo, a la escuela, a los espacios públicos. Y eso implica nuevos desafíos. ¿Cómo enfrentarse a las preguntas incómodas de compañeros? ¿Cómo explicar por qué viviste en una casa hogar? ¿Cómo manejar los prejuicios? La reinserción se trabaja desde antes. Se prepara con acompañamiento psicológico, con espacios de expresión emocional, con talleres sobre derechos, autoestima y autonomía. Se refuerzan las habilidades sociales, se estimulan entrevistas de trabajo, se preparan currículums, se gestionan becas, capacitaciones. Porque cuando una niña egresa, no solo deja un lugar físico, deja una red que la sostuvo. Y es fundamental que no se sienta que queda sola. Reinsertarse no es desaparecer, es integrar la historia, es avanzar sin negar lo vivido, es saber que lo que dolió no te define, pero sí te forma. La reinserción es un proceso, no un punto final. Y si se hace con cuidado, acompañamiento, con respeto, puede ser el inicio de una vida con más raíces y con alas más fuertes. Ahora bien, hablemos sobre las carencias materiales y económicas. Cuando hablamos de una casa hogar, solemos pensar primero en el cuidado emocional, en la contención, en la protección. Y sí, todo eso es esencial, pero hay algo igual de importante, aunque muchas veces pase desapercibido, los recursos materiales y económicos que hacen posible ese cuidado, porque proteger también cuesta, y mucho. Cada niña necesita ropa, zapatos, productos de higiene, comida balanceada, atención médica, útiles escolares. Además se necesita personal capacitado, terapias especializadas, programas educativos, traslados a juzgados, tratamientos psicológicos. En una casa hogar como Las Mercedes, estos gastos se multiplican mes a mes. Y aunque hay un esfuerzo enorme por mantener todo en orden, lo cierto es que los recursos muchas veces no alcanzan. El financiamiento estatal suele ser insuficiente o inconstante. Las donaciones ayudan, pero no garantizan estabilidad. Muchas veces el equipo debe elegir entre prioridades urgentes. ¿Se paga el taller de terapia física o se compran los medicamentos de la semana? Tuvimos la oportunidad de platicar con una de las coordinadoras que nos platicó un poco más al respecto de las carencias que sufre la casa hogar. La que más llamó nuestra atención fue la falta de papel higiénico, toallas femeninas y donaciones en especie. Pueden llegar a ser una constante en la vida diaria de la casa hogar. A veces lo más básico es lo que más falta. En cuanto a recursos económicos, pueden llegar a recibir hasta 10,000 pesos en útiles escolares y otros 5,000 en lo que se necesite. Sin embargo, nadie vive con 15,000 pesos al mes. No alcanza. No es una cifra que para muchas personas representa apenas una quincena personal. Pero aquí, en la casa, debe cubrir las necesidades de más de 70 niñas, todo un mes.
todos los días. El aforo de la casa está con su límite de 72 niñas, cuando su capacidad real es para menos. Eso significa que hay sobrepoblación, que cada cama, cada plato, cada uniforme, cada recurso se estira al máximo. Y aunque cuentan con 6 programas alimenticios y apadrinamientos de empresas como Lala, que sin duda ayudan muchísimo, no es suficiente para cubrir desayuno, comida y lunch, y mucho menos para incluir cenas. La comida no solo es nutrición, también es rutina, seguridad, salud emocional, pero cuando no hay lo suficiente se prioriza y se reparte, como se pueda y como se alcance. Otra problemática a la que se enfrentan es la falta de agua. La delegación no les surte el agua necesaria y tienen que comprar hasta 2 pipas a la semana. Esto presenta alrededor de 8 pipas al mes y cada una cuesta aproximadamente 3,000 pesos. Eso implica un gasto mensual solo en agua de casi 24,000 pesos. ¿Dónde queda esa ayuda? ¿Dónde se refleja ese apoyo institucional? Lamentablemente no ocurre lo que realmente se necesita. Y es que al ser niñas, pues juegan, se ensucian, necesitan una higiene constante, no solo por comodidad, sino por salud. Hay niñas pequeñas que aún requieren más cuidados y otras que están atravesando procesos médicos, terapéuticos o incluso recuperación de abusos físicos. Todo esto exige limpieza, baños frecuentes, cambios de ropa. Hay días en que algunas niñas deben bañarse hasta 2 veces. No es un lujo, es una necesidad. Además, el agua no solo se usa para higiene personal, se usa para lavar sábanas, para cocinar, para limpiar los espacios comunes. En una casa hogar con sobrecupo, las condiciones deben mantenerse limpias para evitar enfermedades, infecciones o incluso plagas. Pero cuando el agua escasea o se raciona, la calidad de vida se deteriora de inmediato. Y el impacto no solo es físico, sino también emocional. ¿Cómo explicarle a una niña que no se puede bañar porque no hay agua? ¿O cómo pedirle que se duerma tranquila si siente que no está limpia o segura? Estas carencias, que parecen pequeñas para algunos, aquí hacen la diferencia entre una vida digna y una vida límite. Por eso, cada donación en especie, cada pipa que llega, cada peso que entra es un respiro. Pero no basta con respiros. Se necesita una base sólida que garantice lo más elemental, lo más humano. Vivir con lo mínimo indispensable sin que eso dependa de la buena voluntad ocasional de otros. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo comunidad, es salud, es bienestar, es dignidad. Es el derecho de cada niña a crecer en un espacio donde sus necesidades básicas estén cubiertas sin miedo, sin incertidumbre, sin esperar a que alguien más decida si hoy toca comer bien o bañarse con agua suficiente. Por eso, hablar de estas carencias es un acto de honestidad. Es poner sobre la mesa que la infancia protegida requiere más que intención, requiere compromiso, voluntad política y participación social. Y tú, que estés escuchando, también puedes hacer algo. Tal vez sea una donación en especie, una pipa de agua, una caja de toallas femeninas, una mochila nueva. Tal vez puedas compartir este mensaje, invitar a otros a conocer, a preguntar qué se necesita hoy. Porque lo más necesario muchas veces no es lo más visible y lo urgente se vuelve entre muchas manos. La niñez no debería de ser un campo de batalla por sobrevivir. Debería ser el terreno donde florece la vida. Pero para esto, primero hay que cubrir la raíz. Y la raíz hoy está seca. Con tu ayuda podemos empezar a regarla. En Casa Hogar Las Mercedes se lucha todos los días por darles ese espacio, pero no pueden hacerlo solas. Si tú puedes ayudar, aunque sea con un poco, ese poco se convierte en mucho, en manos de quienes saben multiplicar con amor y responsabilidad. Te invitamos a unirte, a ser parte del cambio,
visita el sitio web de la casa en casasdelasmercedes.org.mx y síguelos en Instagram como @escacasadelasmercedes para conocer más de su labor y las formas de apoyar. Tu ayuda puede ser la diferencia entre la escasez y la esperanza. A lo largo de este episodio hemos hablado de algo que todos conocemos, aunque lo experimentemos de formas distintas: las dificultades, las piedritas en el camino, los vacíos que duelen, las caricias que duermen con uno cada noche. Y en el contexto de una casa hogar como Las Mercedes, esas dificultades se hacen más evidentes, más palpables y muchas veces más injustas. Porque cuando hablamos de niñas vulnerables, no estamos hablando de una etapa más de la infancia. Estamos hablando de vidas profundamente marcadas por violencia, por el abandono, por el abuso, por historias que muchas veces se encuentran en susurros porque duelen demasiado. Y sin embargo, ahí están ellas, enfrentando dificultades que ningún niño o niña debería atravesar jamás. Hemos visto que la falta de recursos es solo la superficie. Detrás de cada carencia hay un sistema social que ha fallado, una estructura que no protegió, que no previno, que no supo ver a tiempo. Y cuando finalmente estas niñas llegan a la casa hogar, llegan con la historia cargada al hombro, con la mirada rota, pero también con una chispa. Porque si hay algo que no se les puede quitar, es la capacidad de resistir, de adaptarse y de volver a confiar. Las dificultades que se enfrentan no son solo materiales, son emocionales, sociales, familiares, y cada una requiere atención, cuidado y paciencia. Aquí, aprender a vivir de nuevo es un acto de valor. Adaptarse a nuevas reglas, nuevas personas, nuevas formas de cariño es un camino largo, pero es posible, porque en medio de todo hay algo que no se pierde: la esperanza. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿qué significa realmente ayudar? ¿Es suficiente con conmovernos? ¿Es suficiente con compartir una publicación o dar un par de cosas en buen estado? ¿O podríamos ir más allá? ¿Qué pasaría si viviéramos esas dificultades como responsabilidad colectiva? Si entendiéramos que un país que no cuida a sus niñas vulnerables está renunciando a su propio futuro. ¿Qué pasaría si hiciéramos de la empatía una acción y no solo una emoción pasajera? Hay enseñanzas profundas que nos dejan las dificultades. Primero, que nadie elige dónde nacer ni con qué condiciones. Segundo, que el dolor se comparte cuando hay comunidad. Y tercero, que siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. No importa si es pequeño, si parece insignificante. La suma de muchos pequeños gestos construye algo grande, y en el caso de Las Mercedes, eso puede significar una cena, un cuaderno, una cama, un baño con agua suficiente. Hoy te invito a mirar más allá de lo evidente, a ver la dificultad no como una historia ajena, sino como un espejo que refleja las prioridades de nuestra sociedad. Te invito a preguntarte: ¿qué tanto me duele lo que viven los demás? ¿Estoy dispuesto a actuar o a solo mirar?
¿Qué puedo hacer hoy desde donde estoy para aliviar al menos una de esas cargas? Porque si una niña puede sobrevivir a lo que ha sobrevivido, si puede levantarse cada mañana, sonreír, jugar y seguir creyendo que algo mejor le espera, entonces el mínimo que podemos hacer es no fallarle otra vez. Las dificultades no desaparecen por arte de magia, pero sí se vuelven más ligeras cuando se comparten. Y tú, que estás escuchando esto, puedes ser parte de esa red que sostiene, que cuida, que acompaña. Y no se trata de salvar a nadie desde una posición superior, sino de caminar junto a ellas, de reconocer que la vida nos da distintas cartas y que a veces toca jugar con una mano injusta. Pero si tú tienes cartas mejores, ¿por qué no usarlas para equilibrar el juego? No necesitas cambiar el mundo entero, solo mejorar un pequeño rincón de él. Y créeme, una mochila, una caja de cereal, una sonrisa constante o una tarde de tu tiempo pueden representar mucho más de lo que te imaginas. A veces pensamos que ayudar tiene que ser grandioso, extraordinario o costoso, pero las grandes transformaciones comienzan en lo sencillo, en la constancia, en el compromiso, en el interés genuino. La Casa Hogar Las Mercedes no necesita milagros, necesita manos, necesita ojos atentos, corazones abiertos, personas decididas a no dejar que la realidad de estas niñas pase desapercibida. Y en medio de todas las carencias, lo que ellas más valoran no es un juguete nuevo o una cama cómoda, aunque lo agradecen. Lo que más valoran es la certeza de que alguien se queda, que alguien está, que alguien no se va cuando las cosas se complican. Eso es lo que más escasea en la vida de quien ha vivido violencia o abandono. La permanencia, la seguridad de que no serán olvidadas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has tenido el privilegio de elegir? Elegir qué comer, qué estudiar, dónde vivir, con quién hablar. Para muchas de estas niñas, la vida no les ha dado esa opción. Pero ahora, en Las Mercedes, comienzan a recuperar ese derecho, el de elegir cómo quieren vivir. Y para que eso sea posible, necesitan entornos que las sostengan, personas que les crean, recursos que las respalden. Las dificultades no las definen, pero sí marcan sus caminos. Y con el acompañamiento adecuado, esas marcas pueden convertirse en fuerza, en resiliencia, en una historia diferente. Por eso es tan importante que estemos ahí, que no las dejemos solas, que no miremos al otro lado. Imagina que de una de ellas fuera tu hija, tu hermana, tu sobrina. ¿Qué harías por ellas? ¿Cuánto lucharías por su bienestar? ¿Por qué no hacer lo mismo por alguien que hoy no tiene a nadie más? Este no es un mensaje de culpa, es un llamado a la empatía, a recordar que el humano no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos con lo que tenemos. Y todos, absolutamente todos, tenemos algo que ofrecer. Tal vez no puedas ir personalmente, pero puedes compartir este mensaje. Tal vez no puedas donar cada mes, pero puedes hacerlo una vez. Tal vez no sepas por dónde empezar, pero puedes preguntar. Porque incluso el acto de preguntar ya es una forma de acercarse. Deja de ser indiferente, deja de formar parte. Y si alguna vez sientes que lo que haces es poco, recuerda que para alguien no tiene nada. Ese poco puede serlo todo. Al final del día, esto no se trata solo de dificultades, se trata de esperanza, de la posibilidad real de construir un mundo más justo, más tierno, más consciente. Y ese mundo no solo nace con ideas bonitas, sino con pasos firmes.